La segunda edición del Festival Aragón Negro expande el misterio y la intriga por toda la comunidad aragonesa. Del 22 de enero al 1 de febrero, el género de la novela negra destacará en varias disciplinas en la que está incluida la gastronomía. Nuestra intención es que Aragón Negro sea una plataforma en la que creativos de diferentes disciplinas, como pueden ser literatura, cine, teatro, fotografía, cómic, tengan una plataforma en la que darse a conocer y de esta manera también que la sociedad aragonesa pueda disfrutar de su talento. Calatayud, Pina de Ebro, Calamocha, Valderrobres, Huesca y Zaragoza se unen para expandir el mundo de los clásicos del crimen y de la novela policíaca, que según los organizadores puede asemejarse con la actualidad. Yo creo que como eso sigue existiendo y eso sigue siendo popular y eso sigue siendo recogido por los creadores de distintas disciplinas, cine, literatura, música o de distintos sectores sociales. Por eso un festival de esta naturaleza lo que pretende al final es difundir, debatir e impulsar la creatividad contemporánea. En esta ocasión, el Premio de Honor Aragón Negro es para la escritora inglesa Anne Perry, que visitará la capital aragonesa para recoger el galardón el próximo día 28. Y Laura Balaguer estrenará título al ser la ganadora del primer Premio Internacional La Trama. Destacar de esta primera edición del Premio Literario el gran número de obras presentadas. Fueron un total de 131 manuscritos los que se presentaron a este premio y la calidad, ¿no? que bueno, viene a reafirmar la excelente cantera literaria que tiene España. Un festival que en la primera edición contó con la participación de 5.000 personas y que ya desde muy joven une lazos con otras muestras internacionales.